Seguimos en Ciberperiodismo contándote, mostrándote con transmisiones, con contactos en distintos lugares del mundo, cómo está la gente viviendo esta cuarentena. La tengo aquí vía Skype a una persona que no conozco personalmente, pero es una cantante de tangos, se llama Angélica Rimoldi, es argentina, vive en Austria, no me acuerdo exactamente en cuál ciudad, ya vamos a estar hablando con ella, y nos va a contar, les vamos a preguntar cómo están viviendo los trabajadores, la gente común y corriente como vos, no los grandes empresarios que tienen dinero, tienen mucha plata ahorrada. ¿Cómo vive un laburante? Esa es la idea. Nos vamos directamente a Angélica Rimoldi, que está allí en Austria. Vamos a la comunicación por Skype. Hola, Angélica. Hola, José, qué gusto. Tanto tiempo que no hablamos. Exactamente, hace mucho tiempo realmente nos diste en algún momento unas lecciones de cómo se vive, de lo que gana y de lo que le sirve el dinero a una austríaco. En este caso, vos estás en Austria. ¿En qué ciudad específicamente? En Viena estoy, En sí. Viena, exactamente. Bueno, y ahora estamos en este contexto de aislamiento global. Creo que hay muy pocos lugares en el mundo a donde la gente no está encerrada. Vos sos una de las que está encerrada, evidentemente, ¿no? En realidad acá está todo el mundo, debería estar todo el mundo encerrado. Ujú. La cuarentena es bastante estricta, a ver, no tan estricta como en Argentina por lo que leo y por lo que veo, sino que acá recomiendan estar adentro, de no salir, de salir solamente para lo indispensable, salvo aquellos que tienen que trabajar, ¿no es cierto? Y bueno, yo diría que hay un cierto sector de la población que lo respeta mucho, aquel que tiene miedo, aquel que pertenece al grupo de riesgo, y hay un montón de gente también que no le da pelota y salen a pasear, porque acá hay muchos espacios verdes donde se puede ir a caminar. Es decir, la restricción no es tan severa como en otros lugares, ¿va? Es decir, Está claro. si respetas la distancia, podés salir a caminar, a dar un paseo, a hacer gimnasia en una plaza, caminar Ujú. por el lado del río, en fin, todo eso está permitido, ¿no? Correcto, está claro. Ahora, vamos a entender qué pasa por un pequeño empresario, un trabajador. Vos, yo no sé bien de qué vivís vos, sé que sos una gran artista, sos cantante de tango, además, ¿vivís de eso? ¿Tenés un sueldo? ¿Cobrás por actuación? ¿Qué pasa cuando no actuás, por ejemplo? En realidad, el trabajo que yo hago es dar clases de canto, que eso lo hice toda mi vida, desde que me recibí en el conservatorio. Doy clases de canto y que te imaginas cantar en una sala pequeña con esto, imposible. O sea que desde que se planteó todo este problema, yo no pude dar nunca más una clase, de esto hace más de un mes. Y además de los conciertos que damos, que también justamente para marzo habíamos estado trabajando muchos meses para organizar un tour con dos músicos de Buenos Aires que llegaron a venir, dimos un concierto de los 8 conciertos y se tuvieron que ir corriendo antes que cierren las fronteras, ¿no? Así que fue económicamente una catástrofe, pero bueno, la Bien, realidad que nos tocó. lo importante es sobrevivir en este caso, ¿no? Ahora, acá se plantea una realidad para mucha gente que es muy dramática, porque hay gente que vive de changas, vive del día a día, taxistas, remiseros, gente que corta el pasto, empleados de comercio que están en negro. Es un drama para mucha gente. Y hay gente que me dice, no compares con lo que pasa en otros lugares del mundo. Y yo les digo, comparo, porque cuando Macri les decía a ustedes que en Europa se pagaba tanto el agua, la luz, el gas, el transporte público, la nafta, y que con esa comparación te querían hacer pagar caro acá, nadie decía nada y todos calladitos pagaban las cosas. Entonces yo sigo comparando para que vos exijas también lo que hay que exigir. Antes de preguntarte cuál es la realidad de un trabajador promedio en Europa, te pregunto, ¿qué tipo de gobierno gobierna hoy Austria? ¿Es un gobierno más tirando a la derecha, liberal? Sí, eso es interesante, ¿no? Porque todo lo que después los beneficios o los no beneficios que la población puede llegar a tener tienen que ver con las decisiones políticas, ¿no? Mm. Entonces es importante saber qué tipo de gobierno gobierna en cada país. Nosotros tenemos acá un gobierno que es conservador, que tiene una alianza con un partido verde que es un poco más progresista, pero el que lleva la batuta y el que tiene más peso es el partido conservador.
Y Sí, y hablando en castellano, para el promedio argentino, si tuvieras que comparar, ¿es más parecido a qué gobierno? ¿Al de Kirchner, al de Cristina Fernández o al de Macri? no, centro derecha es esto. Bien, No está quiero, no bien. quiero hacer comparaciones con lo de Argentina, pero es centro derecha. Imagínate que el partido que está gobernando, que no gobierna solo porque acá si no tenés mayoría no podés gobernar, entonces tuvieron que hacer una alianza. La alianza antes, este partido conservador lo tenía con los de ultraderecha, que después hubo un escándalo internacional y los de ultraderecha fueron. Bien, se desarmó el gobierno por el escándalo que se armó. Entonces quedó nuevamente el Partido Conservador solito y en vez de hacer alianza con los fachos, diría, hicieron alianza con los progresistas, ¿no? Está clara la situación. Pero es conservador, ya vas a Perfecto, ver. para entenderlo bien. O sea, Sí. de todas formas, y más allá de quien gobierne, se puede decir, pregunto, se puede decir que en Viena o en cualquier ciudad de Austria, un laburante no cambia radicalmente su situación de acuerdo a la ideología del que gobierna. A ver, acá desde hace mucho tiempo hay cosas elementales que están solucionadas y que no se pueden cambiar, ni destruir, ni sacar, porque la misma gente no lo permitiría, ¿no? Está dentro de la cultura. A ver, yo por lo que veo, ¿no? Que hace ya casi 10 años que estoy viviendo acá, es que el Estado regula cuando el mercado se abusa, ¿no? Muy Sí, bien. sí, sí. Pero así todo, si el Estado regulador está en manos de los conservadores, y regula un poquito menos. También está claro. ¿Es Bueno, cierto? ahora vamos de lleno para entender qué pasa con un laburante, un tipo que estaba trabajando, un mozo, un taxista, y que de Sí. repente se queda sin trabajar. Primero, ¿tiene capacidad de ahorro? Es decir, una persona que labura así de los trabajos más básicos que pueda haber, ¿tiene su ahorro en el banco que le permite estar algunos meses sin cobrar? Ese por un lado. Y la otra es, ¿el gobierno los ayuda económicamente? El gobierno ayuda, vamos a hablar fuera del coronavirus time, ¿no? No, hablemos Solamente, ahora por lo del solamente, coronavirus. Sí. ok, solamente ahora. Los que cobran un sueldo básico, normal, bajo, digamos, cerca del mínimo, y no tienen poder de ahorro en realidad. Sí, pueden llegar a tener un ahorro para irse una semana a España, que sale con 150, 200 euros, te vas, es decir, cualquiera lo puede hacer. Entonces pareciera que, ay, son ricos porque se van una semana a España. Pero si tienen que bancarse sin cobrar 3 meses, no, yo diría que no. Estamos hablando de sueldos mínimos, ¿no? Que son Sí, sí, sí. 1.500 euros. Con lo Ahí que queda claro entonces que una persona con un sueldo mínimo puede vivir bien, inclusive irse de paseo a España o cualquier otro lugar de Europa. Lo puede hacer. sí, si te sabes cuidar, si no tenés 3 pibes, ¿no? Si tenés 3 pibes, por más que tenés ayuda del gobierno, pero se complica más. Pero sí, sí, es Está claro. posible. Es decir, el que tiene trabajo, el que está dentro del sistema, vive Vive bien. bien, vive bien. Vive Perfecto. bien, con más o menos cosas, pero vive bien. Ahora, con esto del coronavirus, como fue de un día para el otro, el cierre absoluto de todo, salvo farmacias y supermercados, ¿no? Lo demás, absolutamente cerrado. Este, muchas pequeñas empresas se asustaron y hasta cerraron la empresa, la dieron de baja. Entonces ahí echaron empleados. ¿Eh? Ujú. Entonces hubo un gran número de empleados echados, se quedaron sin trabajo porque sus empresas cerraron. Las empresas que no cerraron, el Estado ofreció que la empresa pague, es alrededor del 25% del sueldo del empleado, y el resto lo paga la AMS, que sería como, a ver, la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, donde te Está quedas. bien, para decirlo bien claro, el 25% del salario lo paga el empleador y el 75% lo paga el gobierno. Bueno, el 75 no, porque en total ahora cada empleado está cobrando el 80% de su sueldo. Un pedacito Ah, lo ok. paga sí, un pedacito lo paga el empleador y en la mayor parte la paga el ministerio, el Estado. Pero así Ok. todo, cada trabajador
está cobrando el 80% de su salario. Hay un 20% que desapareció. Está bien, todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo, todo el mundo tiene que poner... Pero está perfecto, digo, más allá de eso, está perfecto porque hay un montón de gente, todos vamos a perder cosas. Y Sí, además hay una cuestión, el trabajador hoy por hoy no debe tener los gastos de movilidad que puede tener cuando está trabajando, con lo que ese 20% sí. tampoco sería muy duro, ¿no? Bueno, pero ahí aparecen los gastos fijos, ¿no? Porque fíjate vos que a diferencia de otros países que han habilitado no pagar algunas cosas, aquí el Estado se puso flexible con no pagar ahora, pero pague después, ¿no? Es decir, cualquier privado que tiene que pagar alquileres, bueno, el dueño del departamento no puede echar a nadie, Ajá. debe esperar, pero el que alquila deberá pagar. Ver O cómo licuar, a lo mejor licuar esos 2 o 3 meses, pagando de a poco en el resto del exacto. contrato. Lo Está mismo bien. con la electricidad, lo mismo con el gas, lo mismo con las cuotas de crédito, todo. Te esperan, pero lo vas a tener que pagar en algún momento. O sea que regalar, Perfecto. no. Lo, Este, lo que te pregunto, te interrumpo y concretamente te pregunto lo siguiente. Vos me estás diciendo entonces que hoy por hoy ningún trabajador se quedó sin la comida, se quedó sin el ingreso para subsistir dignamente, para comer, para alimentar a su familia. Eso no pasó. los trabajadores en relación de dependencia no. El problema está, que es bastante escandaloso, con los trabajadores independientes, las pequeñas Ujú. empresas, las pequeñitas empresas. Por ejemplo, Sí. yo soy una de esas, ¿no? Entonces, hay un subsidio para las pequeñas empresas, que puede ser una peluquera, puede ser un masajista, puede ser alguien que da clases de tango, puede ser los pequeños unipersonales por ahí, ¿no? Bueno, Sí. si ganás anualmente más de 5.000 euros, tenés un subsidio, podés aplicar un subsidio que va de 1.000 a 2.000 euros por mes. Ajá. Si ganás anualmente menos de ese límite, acá estamos esperando, todavía nada. Ah, O sea que ¿sí? si ganás 500 euros por mes, por poner un número mensual, Sí. no, de ahí, si ganás esa plata, no te Todavía, pagan. Y si ganás un poco más, claro, tiene un límite que todavía no lo resolvieron. Es decir, los más pobretones, los más de abajo, los más que van al día a día, imagínate, uno que da clases de idioma, uno que va... claro, a ver, yo no Eso sabía todavía... que estoy hablando con una, discúlpame, pero sí, estoy hablando con una de las más pobretones de Viena, las más pobretonas de Viena en este caso, tu caso. No, pero yo tengo la suerte de que no vivo sola, yo no pago la luz, tengo un marido austríaco que puede hacer todo eso. Yo me dedico ayudo, por supuesto, Está colaboro, bien, pues, vivo de mi si vos dinero. vivieses sola, si vivieses sola estarías con un problema. Estaría con muchos problemas como están muchos colegas míos, sí. Sí, Ujú. muchos. Y ahora parece ser que a partir del 14 de abril van a abrir esa ayuda a los trabajadores independientes que ganan menos de ese límite, ¿no? Pareciera. Vamos Perfecto. a ver. Me quedó clarísimo, Angélica, muchísimas gracias por esta charla y ahora que estamos encerrados seguramente haremos contactos más frecuentemente. Sí, pero vos sabés que acá en Austria están planificando ya empezar a abrir, ¿no? Ya empezaron, dieron las fechas, a partir del 14 de abril se empiezan a abrir los negocios de construcciones y algunos otros más, y a partir del 15 de mayo se abre todo lo de gastronomía y hotelería, o sea que parece hacer que... Ah, qué bien. ¿Y cómo, Sí. cómo impactó el virus ahí? ¿Hay muchos muertos, muchos contagiados o no tanto? No, mira, yo te hice una vueltita muy rapidita, si me das 2 segundos. Mira, Dale, dale. en todo Austria somos 9 millones de personas, ¿no? Y total de infectados hasta ahora hubo 13.000. De 9 millones a 13.000, el 0,15%, nada. O sea, muy poquito, ¿no es cierto? Bueno, y en Viena, que somos 2 millones de personas, hay infectados 1.890. Es muy poquita la relación, ¿no es cierto? Claro, sí, 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 Pero sí, nos sí. guardaron a todos, viste, se controló bastante. Por supuesto que está el foco de Tirol, que te habrás enterado que hay un foco Ah, infeccioso terrible que se desparramó para toda Europa, ¿no? Tirol el está... Tirol, a ver si no me equivoco, está en la frontera con Italia, ¿no? Claro, claro, está el más cercano a Claro. Italia, Suiza también.
Sí. Muchísimas gracias otra vez y te mando un beso grande. Nos juntaremos en algún momento en la Argentina, en Buenos Aires o en Viena. Tenés Con un todo, sofá por ahí, para mí no voy. con todo gusto, con todo gusto, cuando abran las fronteras, ¿no es cierto? Claro, obviamente, y cuando tengamos dinero. Un beso Bueno, grande, muchísimas gracias. adiós. Gracias. Bien, espero que les haya servido el contacto, el testimonio en vivo de una cantante, una mujer que es música, que vive de dar clases. Claro, está en pareja y eso le permite subsistir un poco mejor. Pero quedó claro entonces que no hay abandono, que la gente en la mayoría de los países del primer mundo tiene garantizada la comida, tiene garantizado lo básico para no agregarle a la angustia del coronavirus la angustia de no saber si vas a tener el dinero para comer todos los días. Esto es Ciberperiodismo, soy José Viñuela, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chau.